Muy bien, buenas tardes con todos, estimados colegas. Para mí es un placer participar en esta mesa de diálogo. Y bueno, en esta ocasión voy a presentar el estudio que gira en torno a las políticas de vivienda de interés social en Perú y su aplicación, o como dice el título, las experiencias fallidas en el ámbito de Lima Metropolitana en el periodo 2021-2025. Bien, bueno, la mayoría de nosotros, ¿no? Por nuestro expertise profesional o por nuestros intereses de investigación, tenemos una idea más o menos, digamos, abstracta o concreta de lo que es una vivienda de interés social. Es, en teoría, una vivienda de bajo coste que está orientada a los sectores menos favorecidos de nuestras sociedades y en este caso de nuestras ciudades. Curiosamente, en el caso peruano, el concepto de vivienda de interés social se explicita en la Ley de Desarrollo Urbano del año 2021. Es decir, podríamos decir a bote pronto que la vivienda de interés social se inaugura en el Perú recién en el año 2021, en plena pandemia y en un marco de transformaciones políticos, sociales muy fuerte. Tenemos en pantalla una imagen que muestra un poco el escenario al cual nos enfrentamos. La vivienda de interés social intenta resolver ese problema de déficit habitacional y hacer que las personas que realmente lo necesitan puedan tener y acceder a una vivienda digna. Estas son imágenes de un evento con vivienda del año 2025, donde se mostraron algunos prototipos en el marco de la vivienda de interés social y de los montos que se van actualizando mediante el Ministerio de Vivienda cada año y que van fomentando, digamos, la difusión de esta tipología, tanto para entidades, digamos, bancarias, ¿no? Como para promotores inmobiliarios. Más adelante les comentaré cuál es la ligazón, ¿no? Y la relación que tienen tanto los sectores económicos con estas nuevas políticas de vivienda, ¿no? La idea de BIS y la vivienda de interés social ha sido objeto de múltiples cuestionamientos prácticamente desde su origen el año 2021. Concretamente en el ámbito de Lima Metropolitana ha generado muchas controversias mediáticas que incluso llegaron a ser tratadas en instancias de Tribunal Constitucional, en el famoso caso de los parámetros urbanos 1 y 2, que fueron muy mediáticos en el ámbito peruano y que generaron muchas reformas normativas que voy a explicar en breves minutos, ¿no? Bueno, a nivel de ideas, digamos, generales, ¿no? De contexto, el estudio plantea las siguientes ideas preliminares, ¿no? Primero, que el planeamiento urbano, sea a nivel de políticas o a nivel de planes propiamente dicho, ejerce un rol activo en el proceso de financiarización de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que fomenta o promueve la generación de un stock de vivienda de bajo coste que eventualmente estaría orientado a resolver el déficit habitacional. En la práctica, esto hace que actores financieros, ¿no? Banca o corporaciones inmobiliarias puedan incursionar en el campo de la vivienda y puedan utilizar el BIS, la vivienda de interés social, como un caballito de batalla para poder hacer proyectos urbanos de mayor densidad y con mayores prestaciones urbanísticas, ¿no? La siguiente idea, la mercantilización, financiarización, que es un proceso doble o complejo de la vivienda, contribuye al empoderamiento de la denominada clase rentista. Esta es, digamos, una conclusión que proviene de un análisis, digamos, muy de larga data de las políticas de vivienda en el país, que se entienden que han favorecido a las clases medias de la ciudad o de las ciudades formales o de los distritos formales en el país. Quiere decir que es la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos está orientada a un sector socioeconómico concreto, ¿no? Última idea para terminar de contextualizar el problema. Em, este fenómeno de mercantilización, financiarización, que es básicamente la incursión de entes, ¿no? O agentes económicos en la provisión de vivienda,
a largo plazo reduce las posibilidades de acceder a una vivienda, sobre todo para las clases medias y las clases bajas. Bien, ahora entraremos en detalle sobre la política de vivienda en el país, en el Perú. Es una política de vivienda que data de los años 2000 y es conocido como un modelo de subsidios a la demanda. En términos sencillos, ¿no? Y para los colegas que lógicamente no son de Perú, básicamente es un modelo en el cual el Estado fomenta ciertos modelos de crédito o modelos de acceso a crédito. Desde los 2000, incluso una década antes, desde los años 90, el Perú, el Estado peruano, ha renunciado a construir vivienda social o a construir cualquier tipo de vivienda. Está enteramente en manos del Estado y por ende las únicas acciones permitidas son fomentar o crear productos hipotecarios enfocados a sectores socioeconómicos específicos. Por eso, en el último ítem, ¿no? La última idea, hablamos de créditos hipotecarios, que son los productos que se ofertan y que es una combinación, ¿no? De créditos a tasas preferenciales, es decir, con un interés muy bajo, sumado a bonos habitacionales. Es decir, la financiarización de la vivienda en el país no es producto de la incursión solamente del mercado en este rubro, sino de un impulso que proviene enteramente de las políticas públicas. Es decir, el Estado peruano durante los últimos años, las últimas décadas, ha fomentado la financiarización de la vivienda, ¿no? Aquí tenemos una tabla que no la voy a desarrollar de principio a fin. Es una tabla que muestra los productos financieros dentro del marco Fondo Mi Vivienda, en el caso peruano, que valga la redundancia, son productos financieros. En algunos casos son créditos a tasas preferenciales, en algunos casos son bonos o subsidios, y en otros casos son apoyos para poder acceder a una renta en condiciones. Es decir, son apoyos económicos. Bajo el esquema actual de vivienda, de política de vivienda, lo vuelvo a mencionar, el Estado peruano no construye vivienda de ningún tipo. Bien, ¿qué pasó el año 2021 y en adelante? Hay toda una historia detrás de leyes, reglamentos que se superponen, que se derogan, pero todo, digamos, concluye o se sintetiza en un problema de interés público en el cual muchos vecinos de distritos ricos, ¿no? Por simplificar el término, denunciaron ante, digamos, diversas instancias, ¿no? Y sobre todo mediante la prensa tradicional, la difusión de muchos proyectos de vivienda que presumían ser de interés social, pero que en la práctica no eran de interés social. ¿Cuál fue la estrategia que adoptó el Estado en ese momento? Básicamente, promover estos proyectos de BIS que dentro, digamos, de un proyecto de vivienda de 1000 viviendas o departamentos, el promotor debía ceder un porcentaje de superficie o de unidades habitacionales a la vivienda de bajo coste. Y cediendo, digamos, esta oferta de vivienda, ellos podían acceder a mayor edificabilidad. Entonces, muchas empresas, muchos consorcios, ¿no? Se sumaron a la oleada de BIS y comenzaron a construir a saco, como se suele decir. Curiosamente, los distritos que fueron más afectados fueron los denominados distritos ricos de la capital. Mencionemos, entre otros, Miraflores, San Borja, Santiago de Surco, es decir, distritos de altas rentas que se vieron invadidos por proyectos de vivienda de interés social. Claro, eso generó digamos, un debate mediático muy fuerte, ¿no? Que tuvo como múltiples líneas de interpretación. Por un lado, había un grupo de profesionales y activistas de la vivienda que denunciaban este rechazo al BIS como un acto discriminatorio. Se entendía básicamente que la gente de distritos ricos no quería que gente pobre vaya a vivir a sus distritos, básicamente, ¿no? Pero en esencia era una estrategia económica que permitía a los promotores inmobiliarios construir más alto, más densidades, con más edificabilidad, a cambio de ceder un porcentaje de vivienda o de superficie
para la famosa vivienda de interés social. ¿Cuál fue el detalle? Que nunca existió, nunca se planteó tampoco un organismo o una entidad que controle los precios tope y que realmente garantice que estas viviendas sigan siendo de interés social y por ende de bajo coste. A partir de este, yo diría, escándalo mediático, se tuvieron que reformar y cambiar muchas normativas en el país. Y aquí les presento una breve reseña de lo que pasó del 2021 en adelante, ¿no? Sin ánimos de profundizar, yendo directamente a los hechos concretos, ¿no? En el año 2021, la Municipalidad Metropolitana de Lima publica una ordenanza municipal, que es el equivalente a una ley dentro de un ayuntamiento, que plantea parámetros para promover la vivienda de interés social en Lima. Meses después o un mes después se publica la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que plantea el concepto y los límites de la vivienda de interés social. O sea, aquí ya vemos que hay un desfase. Una ordenanza municipal está por debajo de una ley. Y en este caso es como que Lima Metropolitana se adelantó en la regulación del BIS. En el año 2023 al 2026 pasaron más cosas. Un primer reglamento BIS que fue derogado, un segundo reglamento BIS que está vigente pero que tiene muchas modificaciones, y el año pasado una ley específica para la vivienda de interés social. Y a día de hoy se está preparando y está en fase de consulta un tercer reglamento BIS. Resumiendo y haciendo un poco de aritmética simple, ¿no? Resulta que en 3 años hemos tenido 3 reglamentos BIS y una ley, lo cual quiere decir que este es un tema, digamos, expuesto y que está generando múltiples transformaciones a nivel de políticas públicas y lógicamente se materializan en los respectivos reglamentos. Datos relevantes, ¿cuáles fueron los límites de la vivienda de interés social? Aprovechando que los colegas Cintia, Miguel, ¿no? Lara, Roberto, bueno, están en otros ámbitos, en otros países, me debería lanzar la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como una vivienda de interés social? ¿Cuál es el tope, ¿no? El límite. En este caso vemos cómo ha evolucionado del 2022 al 2025, pasando de 120.000 soles peruanos a 136.000 soles peruanos, el límite para considerar a una vivienda como BIS. Y claro, el equivalente en dólares sería de 35.000 a 40.000 dólares americanos. No me he dado el tiempo, lamentablemente, de hacer esta comparativa, pero quizá en la siguiente etapa de charla, de debate, podríamos comentar si realmente este es un coste asequible para familias de estratos socioeconómicos bajos y muy bajos. Es un gran debate, ¿no? Muy bien, ahora vamos a la parte, y disculpen si me estoy extendiendo, vamos a la parte empírica. Sobre todo este marco, ¿no? Normativo, conceptual, se diseñó el siguiente estudio, ¿no? Verificar con datos de campo si la oferta de vivienda de interés social en Lima cumple, ¿no? con estos parámetros o estos límites exigidos por la norma y si realmente se ajusta, ¿no? a este nivel de ahorro que tienen las familias de clases medias y de clases bajas. Dos hipótesis muy esquemáticas. Primera, el modelo BIS peruano está orientado o limitado a las clases medias. Segunda idea, segunda hipótesis, los precios de mercado efectivos, ¿no? del BIS superan los límites normativos, por ende imposibilitan el acceso a financiamiento preferencial. Básicamente se postula, ¿no? y se plantea que el BIS no es BIS, ¿no? que no es una vivienda de interés social a lo sumo, es una vivienda de bajo coste orientado a las clases medias. Yendo a los datos, ¿no? duros, hay dos asociaciones que condensan los datos sobre el sector inmobiliario en Lima, que son la ADIF y CODIF, que son dos corporaciones, ¿no? o conglomerados, que son los únicos que son capaces de sintetizar la información de la oferta habitacional en Lima. Entonces podemos ver, ¿no? que al año 2025 tenemos una oferta, digamos, moderada de BIS en la capital, las cuales en su mayoría están orientadas y están construidas físicamente en distritos de sector
o de nivel socioeconómico A y nivel socioeconómico B. Y un gran porcentaje, ¿no? Menos de la mitad, estaría construido físicamente en distritos predominantemente de nivel socioeconómico C. Tenemos aquí la tablita, podemos ver los índices. Y en un momento cuando les comentaba el hecho de que los vecinos de distritos ricos protestaron en la prensa tradicional y en redes sociales, era porque se suponía, ¿no?, que se estaba haciendo más bis en los distritos ricos que en los distritos pobres. Resulta que no, se hace más bis en los distritos de clase media. Y eso lógicamente se conecta con el costo perdón, el precio del suelo y lógicamente afecta al producto final, que es el departamento o la unidad habitacional. En una segunda etapa se hizo un análisis cartográfico mapeando la oferta de vivienda de interés social, hecha por promotores inmobiliarios, corredores inmobiliarios o incluso propietarios particulares. Se comenzó a navegar en las webs disponibles, ¿no?, abiertas como Urbania, adondevivo.pe, ¿no? Webs que se suelen utilizar para buscar vivienda nueva o vivienda en alquiler. Y a partir de esos datos se construyeron los mapas que estamos observando en pantalla, ¿no? En una primera instancia, el costo, dónde están ubicados los BIS y dónde están los precios más altos. Curiosamente, en el triángulo, ¿no?, conformado por San Isidro, San Borja y Miraflores, están los costos más altos de BIS, de vivienda de interés social, que curiosamente pueden rondar el 1.000.000 de soles. Me permito detenerme aquí y preguntarles a los demás colegas y a los demás participantes en la mesa. Una vivienda de interés social puede rondar el 1.000.000 de soles, que al tipo de cambio estaríamos hablando de $330.000. Imposible, ¿no? Pero en el mercado, ¿no?, real, entre comillas, esto se oferta como bis y está vigente y está pendiente de pugnas, ¿no?, y de ofertas mediante estas webs que hemos ido explorando, ¿no? Siguiente mapa, siguiente dato. Claro, teníamos aquí los precios. Ahora analizaremos en qué porcentaje los precios superan al monto límite que plantea la norma. Un detalle importante, ¿no? Este monto límite es para que la vivienda BIS o el departamento BIS pueda acceder a esos créditos preferenciales, es decir, para que obtenga mayores beneficios. Si supera este límite, automáticamente queda excluido. Entonces, en el papel sigue siendo BIS porque es más barato, porque, dicho sea de paso, son viviendas mínimas, pero no acceden a esos beneficios que oferta y que ha construido, ¿no?, de buena o mala manera el Ministerio de Vivienda mediante el fondo Mi Vivienda. Entonces tenemos aquí en el mapita, no sé si se puede apreciar, de las cerca de 250 muestras que encontramos en toda la ciudad, solamente 8 están por debajo o cumplen el límite normativo y se ubican en distritos periféricos con todas las dificultades que podemos identificar en ellos, ¿no? Falta de servicios, delincuencia, falta de infraestructura, lejanía a los centros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Un último mapa, ¿no?, que es como el mapa de cierre, pretende entrar ya en el detalle de, digamos, del metro cuadrado de suelo, porque claro, esta es la oferta BIS a secas. Puede ser una vivienda más grande, puede ser una vivienda pequeña. Entonces, el último análisis que se hizo fue una comparación muy sencilla, ¿no?, a nivel de coeficientes, donde se compara em, el costo del metro cuadrado BIS versus el costo del metro cuadrado convencional. Es decir, si realmente la tipología BIS ofrece ventajas competitivas, ¿no?, en el mercado. Entonces podemos ver sobre el mapa, y ya con esto cerramos la parte de datos, iremos a las conclusiones. Podemos ver que ese triángulo de distritos ricos, pongámosle, son los que tienen los índices más altos y donde el precio de metro cuadrado BIS puede ser más caro en 1.5, ¿no?, multiplicándolo por 1.5, que un metro cuadrado de vivienda convencional. Entonces, este beneficio y este enfoque a clases medias y bajas, en la práctica, ¿no?, se va perdiendo y va tergiversando
este modelo de acceso a vivienda a familias que realmente lo necesitan. En el lado derecho tenemos las tablitas con los detalles según los distritos y vemos que lógicamente los distritos más ricos son los que tienen los BIS más caros y que no logran ni siquiera competir con el metro cuadrado de suelo en sus propios distritos. Es decir, el metro cuadrado BIS es más caro, no solamente a nivel de toda la región de Lima metropolitana, sino más cara dentro del propio distrito. Así que ese es un gran detalle que nos condujo, nos ayudó a llegar, digamos, a esta conclusión, ¿no? En el Perú, la vivienda social, BIS, es igual de cara, es igual de costosa que las viviendas convencionales. Ambas tipologías, es decir, BIS como la vivienda convencional, se enfocan o se orientan a un público objetivo de clase media, los cuales suelen tener acceso a crédito porque tienen un trabajo formal, un trabajo fijo, y que suelen tener mayor capacidad de ahorro. Con lo cual, la política BIS en la práctica terminó por acrecentar la brecha, ¿no? Y segregar aún más la ciudad o el ámbito de Lima metropolitana. Y bueno, aquí tenemos una serie de conclusiones parciales, ¿no? O específicas que yo las voy a dejar ahí como flotando en el aire porque me parece que he pasado en el tiempo y les agradezco por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias, Jamie.